Y gracias a todos por venir en este día tan magnífico que nos ha salido, porque la lluvia pues siempre viene bien, ¿no? Que es molesta y cómoda. Bueno, para empezar yo quería, esto de la carrera espacial es así muy rimbombante, pero es tan rimbombante que hemos venido a la carrera y empezamos tarde. La carrera espacial es una historia como otra cualquiera. Es una historia que empieza pues hace mucho tiempo, cuando el primer ser humano miró hacia arriba y empezó a hacerse preguntas, empezó a ver luces y empezó a preguntarse cosas. Eso es cuando empieza la carrera espacial realmente, ¿no? Entonces, es una carrera que con el curso de los siglos, es una carrera que está llena, a día de hoy, llena de ciencia, de tecnología, es también una carrera llena de mucha geopolítica, como iremos viendo después, de espionaje seguramente también, eh, y mucho suspense en algunos momentos, pues sobre todo en estas cosas cuando hay un lanzamiento y todos cruzamos los dedos a pesar de lo que hemos trabajado, que va a salir, pero cruzamos los dedos por si acaso, ¿no? Entonces, suspense a mí siempre es una palabra que le he asociado a Alfred Hitchcock, el director de cine, que era el gran maestro, ¿no? Entonces él, entre las muchas cosas que decía de cómo construir sus películas, una de ellas era que el protagonista o la protagonista pues tenía que ser alguien así atractivo, atractiva, ¿no? Inocente del crimen que se acusa en la película, pero con un punto así un poco pícaro, y así, pues, galán, bien vestido y tal, no sé qué. En fin, un poco como todos nosotros, ¿no? Y entonces otra de las cosas que él decía era que era importante implicar a la persona que veía la película que se sintiera identificado un poco con los protagonistas. Y entonces yo, pues digo, vamos a implicarnos todos, más o menos del espacio, hablamos mucho, sabemos muchas cosas y hay muchas que no. Entonces nosotros, yo quería empezar porque la última vez que vine aquí el conferenciante empezó con una pregunta y dije, oye, esto es simpático. Y dije, voy a hacer lo mismo, voy a empezar con una pregunta. Pero voy a hacer la pregunta, pero no la hago, ¿eh? No hace falta que me respondáis, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hubiera querido hacer era si pensáis un poco en lo que habéis hecho desde ayer a esta hora más o menos, hasta hoy, si pensáis que en las cosas que habéis hecho habéis utilizado o habéis hecho algo para lo que ha servido un satélite. Entonces, si yo hubiera hecho la pregunta, todos, que sois muy buenos estudiantes de la UMER, pues hubierais levantado la mano. Unos convencidos y otros porque, bueno, si este lo levanta, yo la levanto también. Siempre hay copiones en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, no he hecho la pregunta, luego la haré. Entonces, he dicho que vamos a contar una historia y vamos a empezar con esta historia. ¿Cuándo empieza? Ya he dicho antes, cuando el primer ser humano mira hacia arriba. Pasan muchas cosas después, nos vamos a saltar todo eso. Vamos a saltarnos la China antigua, vamos a saltarnos los griegos, vamos a saltarnos Copérnico, la Inquisición, Galileo, Kepler, Newton, nos lo saltamos también, que es el ya quien configura toda la cuestión de las órbitas y quien da muchas ideas que luego van a dar pie a lo que sucede en el siglo XX. Y nos vamos al siglo XX. Y entonces, como esto es una historia, pues empezamos. Érase una vez un presidente norteamericano de nombre John Fitzgerald Kennedy, que en Washington, en un discurso en el año 61, dijo algo importante. Dijo, en su discurso, creo que esta nación debe comprometerse a alcanzar el objetivo antes de que acabe la década de hacer llegar al hombre, a un hombre a la luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Devolverlo sano y salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial en este periodo será más importante para la exploración espacial a largo plazo y ninguno será tan difícil ni tan costoso de realizar. Dicen que no existe la máquina del tiempo, pero nosotros acabamos de saltar desde la prehistoria directamente al siglo XX, al año 1961, cuando Kennedy lanza un desafío descomunal, porque nadie pensaba entonces que eso era posible. Bueno, nadie no, sí que había gente que pensaba que eso era posible, llevar a un hombre a la luna y devolverlo sano y salvo, que es lo último, esto último es lo realmente complicado, ¿no?, de la misión. ¿Qué es lo que había ocurrido para que Kennedy se lanzase a una piscina así sin saber si el agua estaba fría o caliente? Pues ocurría entonces, en el año 61, es que había una guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que los dos estaban peleando por la hegemonía en muchos campos y que en el campo espacial la Unión Soviética le llevaba la delantera a Estados Unidos.
Entonces, los dos países en aquel entonces disponían del arma atómica, ya la tenían. Pero además peleaban por tener el elemento disuasorio definitivo para el enemigo, que eran los misiles intercontinentales. Misiles intercontinentales no son más que cohetes que viajan pues, de un continente a otro. Ya esto los alemanes lo habían hecho, si recordáis, las famosas V2, desde el continente se bombardeaba Gran Bretaña, ¿no? Los alemanes hacían esto. Entonces, en la Guerra Fría es lo que intentan tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Si un cohete, un misil intercontinental, le cambias la dirección, lo pones hacia arriba, le quitas la parte de arriba de la bomba atómica y le pones un satélite o una cápsula con un astronauta, pues ya estás en el espacio. Pero la tecnología es la misma. Bien, decíamos que los soviéticos le llevaban la delantera. ¿Qué ocurría? Pues que los soviéticos en aquel entonces, en 1900, ¿cuándo? Porque lo tengo por aquí apuntado, en el 58 ya habían lanzado el primer satélite, un Sputnik, se lo llamaron así porque los rusos dan estos nombres, que era un cacharro como el que veis en la foto, una circunferencia de, no sé, 60 centímetros más o menos, 4 antenas, pesaba alrededor de eso, 60 kilos más o menos, y que transmitió simplemente unas señales, unos bip, 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 que si vais a YouTube los podéis escuchar. Una cosa que incluso creo que algún grupo de música lo utilizó por ahí en algún sitio. Bien. Un mes después, los soviéticos ya lanzaron, en el año 58, lanzaron el Sputnik 2. Ya era una cosa de 500 kilos, con un perro dentro, ya una cosa más difícil de lanzar, porque más masa cuesta más dinero, más energía, más todo, un cohete mayor. Ya habían hecho esto. Los soviéticos habían lanzado 3 naves ya con destino a la Luna. Habían hecho fotos de cerca de la Luna, habían hecho fotos de la cara oculta de la Luna, la habían orbitado, o sea, le llevaban la delantera. Entre tanto, bueno, hay más cosas, me salto las cosas que habían hecho. Los soviéticos habían lanzado al primer astronauta, el primer ser humano que orbitó y que estuvo durante como 108 minutos, creo que dice la estadística, estuvo orbitando en microgravedad, sufriendo lo suyo, porque allí debía tener el hombre un calor insufrible, pero fue el primer hombre, Yuri Gagarin, que luego fue un héroe para la Unión Soviética, el primer hombre, pero también, poco después, la primera mujer en el espacio, que de ella se habla mucho menos, pero también el caso de esta mujer fue más interesante que el de Yuri Gagarin, porque Yuri Gagarin era un militar que le dijeron, métete aquí y sube. Esto es una mujer que era civil, no era militar. No sé muy bien los detalles de cómo llegó, pero tuvo que hacer bastantes cosas seguro para poder conseguir ser la primera mujer que llegó al espacio. En ese tiempo, los norteamericanos andaban trasteando lo suyo, no estaban quietos. Entonces, siempre iban por detrás. En el año 58, los norteamericanos crearon la NASA, la National Aeronautical and Space Administration, que yo la llamaré aquí la Agencia Espacial Estadounidense. Se trató entonces de una decisión del presidente Eisenhower y este presidente estaba más interesado en los asuntos militares que las cuestiones balísticas y de misiles que en las cuestiones meramente espaciales. Pero bueno, una cosa sirve para la otra a veces. Aquí voy a hacer un pequeño inciso. Vamos a hablar mucho de todo esto de satélites. Yo voy a hablar sobre todo de cuestiones y utilizaciones civiles. Hay satélites también militares, pero cuando hablamos de satélites militares, no penséis, por favor, en algo parecido a las películas que salen naves llenas de cohetes, lanzando cosas y tal. Eso es la ciencia ficción, las aventuras, algo que no tiene que ver con la realidad, por favor. Bien, seguimos. Vamos a volver a la fecha del principio de la historia como la contamos, a abril del año 61. El orgullo americano herido y Kennedy que se lanza por todas, pero sabiendo lo que hace. Tiene gente detrás que le ha explicado bien lo que hay que hacer y lo que hay que decir en ese famoso discurso. A partir de ese momento, de abril del 61, la carrera espacial va a cobrar una importancia que es solo comparable a la carrera por el arma atómica que había habido antes. Bueno, sí lo he mencionado antes, uno de los artífices que hubo en toda esta carrera del lado norteamericano fue Wernher von Braun, que aquí tenéis en una foto en blanco y negro de cuando estaba con el ejército nazi, tenéis a la derecha
una foto, él posando oficial con la NASA, con los misiles, los cohetes que hay detrás. El más grande de todos ellos es la maqueta del Saturno, que llevará a los Apolo a la Luna. Y abajo lo tenéis con el presidente Kennedy, precisamente. Si buscáis, lo encontraréis con fotos hasta con Walt Disney y cosas así. Bien. Este hombre fue un artífice, decíamos, de que los norteamericanos pudieran conseguir la tecnología para poder construir un cohete tan potente que podía llevar al hombre a la Luna. El esfuerzo que van a hacer los Estados Unidos para poder llegar a la Luna va a ser inmenso. De entrada, van a multiplicar por 4 el número de personas que están trabajando en la NASA. En la industria hubo más de 500.000 de personas dedicadas a ello. El presupuesto se multiplicará por 10. Y todo para que el primer cohete con el que ellos habían lanzado un satélite, van a construir uno que es 100 veces mayor, que es el Saturno. Es un cohete, un monstruo. Yo lo estaba el otro día, estaba mirando, porque mirando estadísticas es tan alto como las torres de Kio, ¿no? Recto en lugar de inclinado, pero es... Ayer estaba por Plaza de Castilla y se me ocurrió ponerme debajo, porque las torres de Kio ahora las vemos con las otras 4 torres y parecen pequeñitas, pero cuando te pones debajo y te pones a mirar hacia arriba, te das cuenta realmente de lo grandes que son. Pues así de grande era este cohete, el Saturno. Y esto es lo que llevó, este esfuerzo tremendo, un esfuerzo humano, tecnológico y financiero, es el que consiguió llevar en el año 69, y seguro que os acordáis de qué estáis haciendo aquel día de julio del 69, cuando el hombre pisa la Luna. El primer hombre que la pisa, me entretengo un poco aquí en la configuración, no sé si se ve un poco en la pantalla. Hay 3 grandes depósitos en la parte de abajo, hasta 4 depósitos tenéis, y luego la puntita de arriba solamente son las 120 toneladas que van a viajar a la Luna. El resto son 3.000 toneladas en total, combustible casi todo, ¿eh? Imaginaos el ruido que tenía que hacer aquello para despegar. Bien, Kennedy no vivió para verlo, pero sabemos que Armstrong, Aldrin y Collins llegaron a la Luna. Mejor dicho, Armstrong y Aldrin pisaron la Luna. Collins no la pisó, porque ya sabéis que la misión a la Luna era un cohete que sale de la Tierra, que orbita la Tierra y que después, con una propulsión, viaja durante 3 días a la Luna, se pone en órbita de la Luna y una nave se queda orbitando la Luna con uno de los astronautas, se despega un módulo y ese módulo es el que alunizó, y desde el que descendieron Armstrong y Aldrin y pisaron la Luna. Y como esto es muy formal y a mí me apetece de vez en cuando contar chascarrillos cuando voy contando las historias y salirme del guión, si me dejáis, os cuento un chascarrillo. Pues, como ahora existe Internet, es posible que lo sepáis, pero yo cuando lo aprendí era algo que no era muy conocido. Cerca de aquí controlaban en una nave, en una estación de seguimiento, había 3 estaciones en todo el planeta siguiendo la misión del viaje a la Luna. Una de ellas estaba cerca de Madrid y recibían los parámetros médicos, entre otras presión y pulsaciones de los astronautas. Armstrong era un tío, como los 3, eran gente fría, cerebral, ascética. Armstrong, en el momento del despegue, estaba a la mar de tranquilo, 60 pulsaciones. ¿Os imagináis el cohete Saturno? Imaginaos que estáis arriba y que debajo hay 3.000 toneladas de combustible y sabéis que vais a un viaje histórico o a los mayores fuegos artificiales de la historia, ¿vale? Pues él estaba tan tranquilo. Se desprendió el módulo, después alunizó, el tío tranquilo, pisó la Luna y el tío tranquilo. Pero cuando 2 horas después de estar recogiendo piedras por allí, por la Luna, subieron al módulo, se tuvieron que abrochar los cinturones, como decimos, se ponen escafandras y tal, y hubo que despegar de la Luna. Y ahí, en ese momento, el tío se puso a 180 pulsaciones, porque él sabía que había un solo motor que les sacaba de la Luna y que nunca había sido probado en las condiciones de gravedad de la Luna, porque eso era imposible. Él sabía que cualquier fallo, cualquier cosa que hubiera estado mal calculada, les dejaba allí. Y entonces se puso nerviosísimo. Pero bueno, todos sabemos que acabó bien. Bien. La pregunta que nos viene ahora, he hablado de la Unión Soviética, que les llevaba a la delantera a los Estados Unidos. Entonces, ¿por dónde va esta carrera? Bien. ¿Qué ocurrió con la Unión Soviética en todo este tiempo? Bueno, no es fácil saberlo porque
había mucho secreto en lo que ellos hacían. Pero sí sabemos algunas cosas a día de hoy. Sabemos primero que los soviéticos no creyeron nunca que los norteamericanos pudieran llegar a la Luna. Creyeron que eso era una cosa descomunal, lo de llevar un hombre a la Luna. Llevar una nave sí, pero que un hombre pisase la Luna, ellos nunca lo creyeron. Luego hubo también un cambio de poder. Tenían a Nikita Khrushchev al principio, cambiaron por Leonidas Brezhnev y eso pudo ser cambios de todo tipo en la Unión Soviética. Yo creo que además esto es una cosa mía, que digo yo no lo he leído en ningún sitio. Creo que pudo haber una cosa más, y es la sensatez, y es que ellos dijeran, ¿para qué vamos a llevar a un hombre a la Luna, con lo que nos va a costar, si podemos llevar unas máquinas? ¿Qué vamos a hacer en la Luna? ¿Coger unas piedras? Y ellos llevaron máquinas que alunizaron, recogieron muestras y que las trajeron a la Tierra. Eso sí lo hicieron. Bien, lo hicieron, pero con mucha menos publicidad que lo del viaje de Armstrong. Recapitulamos, lo vamos a hacer varias veces. Los Estados Unidos han llegado a la Luna. En total habrá 6 misiones que alunizarán, iba a decir aterrizarán, alunizarán entre el Apolo 11 en 1969 y el Apolo 17 en 1972. Son 6 misiones con 12 astronautas que pues, estuvieron por allí pisando. Entre tanto, los soviéticos enviarán naves, como he dicho antes, a la Luna. Serán la última que tengo yo registrada es la Luna 24 en el año 76. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, el interés por la Luna se va a desvanecer, entre otras cosas porque era muy caro y había ya menos presupuestos. Entonces, ya hay uno por ahí que está contando con los dedos y está pensando que yo soy un trilero, porque he dicho 6 misiones a la Luna de los Apolo, del Apolo 11 al Apolo 17. Pero es que hubo una que no llegó. Entonces, de la 11 al 17 hay 7 y hay una, el Apolo 13, porque no podía ser otro número, que no llegó. Entonces, hay una película muy buena, por cierto, que si tenéis interés en verla, es de las películas, al menos de las que yo he visto, que mejor retrata todo este mundillo de los que vuelan y arriesgan su vida y los que se quedan en tierra y hacen cálculos y están muy motivados, pero no ponen tanto riesgo, digamos, ¿no? Entonces fue el Apolo 13 que tuvo que volver, que ya estaba orbitando la Luna, pero que tuvo que volver por una explosión que tuvieron en un tanque de oxígeno, me parece. Fue muy arriesgada la misión porque tuvieron que improvisar todo. Está todo muy contado en la película, muy bien contado. Si alguno habéis visto la película, todo lo que se cuenta ahí, o prácticamente todo, es verídico, salvo que el astronauta no era tan guapo como Tom Hanks, pero bueno. Bien, estamos a mediados de los años 70, nos hemos quedado, ¿no? Entonces el espacio se ha convertido en un terreno en el que las telecomunicaciones han ido ganando terreno, la meteorología empieza a servirse de datos obtenidos ya desde el espacio, pero lo más llamativo y en fin, lo más importante y lo que más presupuesto se lleva siempre va a estar del lado de los vuelos tripulados, de las misiones humanas. Entonces, del lado soviético, lo que va a ocurrir es que se van a dedicar a construir unas estaciones espaciales que son unas naves, unas especies de cilindros con unos paneles solares que veis ahí. Cada vez van a construir una estación mayor que la anterior, con más funciones, y en la que van a volar astronautas o cosmonautas, como dicen ellos, que van a pasar periodos largos. Entonces, estas naves que ellos llamaban Salyut, aquí tenéis esta, no sé si era la primera de ellas, esta otra era la 6, un poco ya mayor que la anterior. Todos eran estaciones que se enviaban de una pieza, digamos, ¿no? Con paneles que se abren luego cuando están en órbita, pero todo es una pieza en el momento del lanzamiento. Son naves que van a estar en lo que llamamos órbita baja, es una órbita alrededor de 500 kilómetros de altura, va a estar orbitando a 20, no sé si son 20 y tantos mil, 28.000 kilómetros por hora, si lo miráramos desde aquí, desde la Tierra. Y con estas naves, ellos van a ganar mucha experiencia en el tema de qué significa que el ser humano esté en microgravedad durante largos periodos, porque es muy diferente de lo que estamos aquí sentados. De entrada, en microgravedad ya sabéis que estaríamos flotando. Tendríamos que ponernos un cinturón para estar amarrados aquí al cinturón. Aquí.
Ellos van a empezar primero, los soviéticos van a empezar con estas naves, que son con meros cilindros, y después van a dar el gran salto y van a pasar a la estación Mir, que es una palabra que ahora todos conocéis, lamentablemente, por la guerra de Ucrania, pero Mir también es el nombre que ellos dieron, Spaz, es el nombre que ellos dieron a esta estación espacial, que es la primera que se construyó en órbita. Esto ya no es posible, es muy grande, pesa muchísimo, ya no se puede enviar en una pieza. Ellos van a mandar diferentes módulos, a los astronautas, los cosmonautas van a salir, van a hacer operaciones con ciertas medidas de seguridad, por supuesto, van a hacer los amarres, van a hacer todo el bricolaje que hay que hacer para que esto pueda ser ensamblado en órbita. Son los primeros que lo van a hacer. Esta es la estación Mir, que estará orbitando 15 años en total, hasta el año 2001, y donde los astronautas ahí tendrán periodos muy largos. Hay astronautas que han llegado a estar más de medio año viviendo en un espacio que es claustrofóbico, pero ahí han estado con esa microgravedad, con todo lo que implica, es decir, mucho ejercicio físico para contrarrestar la pérdida muscular, que es muy grande en microgravedad, y con una serie de cosas también de controles médicos, porque hay otra serie de problemas añadidos, aparte del más obvio de la pérdida muscular. Ellos lanzan estas estaciones espaciales y uno dirá, ¿para qué las lanzan? Bueno, tienen varias cosas con estos lanzamientos. Lo primero es que con un envoltorio científico, lo que van a tener es una nave que está orbitando permanentemente la Tierra en una órbita baja y que está controlando todo lo que pasa en toda la superficie terrestre, porque en algún momento va a pasar por cada punto de la Tierra. Es decir, los soviéticos podían perfectamente con esto controlar dónde estaba cada portaaviones norteamericano. Estamos en la Guerra Fría todavía, por ejemplo. Ellos van a hacer también proyectos científicos, biológicos, todo esto lo van a hacer también. Pero no hay que olvidarse que estas cosas, sí, estas máquinas sirven también para esas cosas. Bien, me he perdido ya con las notas que tenía por aquí. Sí, tenía datos, en fin, no sé si es muy interesante, pero en fin, la estación Mir es una estación que mide 40 metros de longitud, son 130 toneladas de masa y bueno, estuvo una órbita más baja de lo que he dicho antes, entre 350 y 400 kilómetros. Por el camino, ellos han invertido mucho dinero y también han invertido vidas, porque alguna misión les salió rana y hubo un caso concreto, es un caso específico de una nave que lanzaron, los cosmonautas no pudieron entrar y murieron. O sea, estas cosas no solo les han ocurrido a los norteamericanos, ¿no? Bien, en este tiempo que los soviéticos han estado trasteando con estas naves, en Estados Unidos han pasado cosas también. Entonces, lo que ha ocurrido es que con todas las inversiones para construir el cohete Saturno y las misiones Apolo que han ido a la Luna, en Estados Unidos ha construido una industria aeroespacial inmensa, enorme. Esta industria se convierte en un lobby importante y cuando en los años 70 Richard Nixon eh, ya no quiere seguir apoyando más viajes a la Luna porque cuestan dinero, la industria consigue que se reconvierta una parte de esos cohetes Saturno en una estación espacial que será el Skylab, que es una misión que utilizaron muy poco, que estuvo orbitando durante bastante tiempo, pero que les sirvió realmente de poco, por una serie de problemas. Y yo no sé si vosotros recordaréis, pero yo sí recuerdo con este Skylab, la primera vez que oí hablar de esto fue un noticiario en un telediario en televisión que decían que los norteamericanos tenían una nave y que la iban a programar una reentrada en la atmósfera. Es la primera vez que yo oí hablar de esto, que la nave iba a reentrar en la órbita, se iba a desintegrar, una parte no se iba a desintegrar y que iba a caer como un fardo pesadísimo en la Tierra. Entonces, eso estaba controlado, cayó en una zona del Pacífico Sur. Yo no sé si alguno recordará aquella anécdota. Yo sí recuerdo porque aquel día era un día de verano y recuerdo en julio del año 79 montar en bicicleta, ir al pueblo al lado con un amigo y bromeando decíamos, ¿y si nos cae encima? Bueno, ¿quién me iba a decir que estaría aquí con vosotros tantos años después? Bien, lo más importante en realidad con los norteamericanos en estos años es que Richard Nixon quería abandonar el tema lunar
en cuanto a viajes de ida y vuelta, porque él lo que quería era construir una base lunar, pero alguien a su lado le dijo, majete, aquí no tenemos dinero para tanto. En la década anterior lo hemos tenido para ir a la Luna, pero construir una base lunar, esto ya son palabras mayores en cuanto a financiación. Entonces, lo que se dedicaron es a otra cosa, una alternativa que no son las naves de los soviéticos, sino que encontraron un transbordador, el nombre es el STS, el Shuttle Transportation System, llegaron a construir 5 naves, entonces una parte es reutilizable, que es la parte que se parece a un avión, la otra parte que son estos 3 cilindros que hay con los boosters laterales que hay en la foto, estos no son reutilizables. Estos los habéis visto porque es una nave que ha sido utilizada durante 30 años, despegaba con 3 astronautas o con 6 astronautas dentro, me parece. Durante 8 o 10 días orbitaba la Tierra, hacían experimentos y después la parte del avión hacía una reentrada. ¿Os cuento otro chascarrillo? ¿Me dejáis? Sí. Es que, bueno, a lo mejor son cosas que ya sabes, ya digo, pero a mí cuando me las han contado no las sabe, me lo contó alguien de la NASA. Porque cuando vemos esto, decimos, esto es mucha tecnología, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo se decide las dimensiones de cada cosa, ¿no? Entonces, si veis este gran cilindro central, esto se va a montar cerca de donde se va a lanzar. Pero la cuestión de los 2 cilindros laterales, esos blancos que hay ahí, que no es más que combustible con un gran motor abajo, hay que dimensionarlos, hay que decir, bueno, cuánto de alto, cuánto de ancho. Entonces, la cuestión graciosa de todo esto es que el ancho de esos motores fue decidido hace 2000 años. Entonces, ¿por qué? Porque esos, iba a decir tanques, no, depósitos, perdón, que me salen las palabras en otro idioma. Esos depósitos tenían que ser transportados de una punta a otra de Estados Unidos para el lanzamiento. Entonces tenían que ser transportados en tren, en camión, y tenían que pasar por vías férreas, por puentes. El ancho de los puentes ferroviarios en Estados Unidos estaba calculado según los patrones de los anchos ferroviarios más o menos británicos, que a su vez estaban basados en los patrones de las calzadas romanas que estaban hechos para que pudiera entrar un carro llevado por 2 caballos. Es decir, el ancho de estos depósitos de aquí es el ancho de 2 posaderas de caballo. Eso es. Bueno, para que veáis que a veces la tecnología tiene estas cosas un poco raras. Con esta cosa del transbordador especial, quizás os suenen 2 fallos catastróficos que ha habido en la historia, porque ellos empezaron a lanzarlos en los años 80, ya estaba en funcionamiento hasta hace poco tiempo, hasta creo que el último voló en el año 2011. En el año 86 hubo el más llamativo de todos ellos, fue el Challenger, porque estaban retransmitiendo el lanzamiento y apenas un minuto después del despegue, ¡puff!, el Challenger explotó. Los 7 astronautas que iban dentro murieron. Es un accidente que ha tenido mucha importancia en la carrera espacial en el sentido que ha hecho cambiar muchas cosas. Cada accidente hace cambiar cosas para que sean más seguras, ¿no? Entonces los norteamericanos comprendieron que sus naves tenían que ser más pesadas porque tenía que haber una cápsula de repuesto. Es una de las cosas que aprendieron. El fallo fue por una tontería, pero visto después. La tontería fue que los lanzamientos ocurren en Florida, en una de los depósitos, una de las juntas que había en los depósitos estaba programada para que el despegue fuera en Florida con unas temperaturas normales para Florida. La noche anterior al despegue heló. En Florida no hiela nunca, pero entonces heló. Esa junta no estaba preparada, hubo una fuga de combustible y aquello explotó. Un minuto después, en fin, con los familiares de los astronautas viéndolo, podéis imaginaros la tragedia. El otro accidente es más reciente, es del año 2003, me parece que es de enero de 2003, y fue porque en el despegue, los despegues son muy problemáticos, por esto siempre hay mucha gente cruzando los dedos, porque hay muchísimas vibraciones, hay un ruido inmenso, el propio ruido
produce muchos problemas en los equipos que van a volar. Y entonces lo que ocurre es que siempre hay partes que se despegan. Y lo que ocurrió es que en el despegue se despegó parte de la protección térmica. Cuando este avión, que aquí veis a la derecha, que es el que va a reentrar en la atmósfera, la reentrada es muy delicada porque se calienta mucho. Vuelvo a remitiros a la película Apolo 13. Si ya la habéis visto, recordaréis que dice, cuando va a reentrar, aquello se va a poner a una temperatura enorme, los astronautas suben un montón. Entonces hay un escudo térmico y ese escudo térmico estaba roto. Entonces lo que ocurrió es que al entrar se quemó. Los 7 astronautas murieron abrasados, ¿no? Ese accidente fue en el año 2003, creo que era presidente entonces Bush, y la decisión fue que esto era muy caro y que querían acabar con este programa. Lo cierto es que cuando Richard Nixon, que quería hacer la base lunar, se decidió por esto, los que le vendieron lo del transbordador, lo que le habían vendido es que esto iba a ser un motor económico para toda la industria aeroespacial y todo lo que había alrededor, pero eso no ocurrió. No fue un motor, se convirtió en una lanzadera muy cara. Lanzaban satélites también, porque dentro de este avión se colocaban satélites que el avión los llevaba luego hacia su órbita, los dejaba. Era muy caro y otros lanzadores habían más competitivos, como los lanzadores europeos, que ahora hablaremos. Resumimos, estamos en la década de los años 80, los soviéticos adoptan el modelo de estación espacial permanente en órbita baja y los norteamericanos en una órbita parecida por una nave y un viaje corto de 8 o 10 días. Esto fue el primer viaje de Pedro Duque. A lo mejor recordaréis en el año, creo que fue 98, fue su primer viaje con John Glenn, que era un astronauta histórico de la primera hora en Estados Unidos. Y entonces algunos vais a preguntar, ¿y en esta película cuándo sale el guapo? Porque los guapos son los europeos y la historia la estamos contando nosotros, pues los guapos somos nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Hemos hablado de Guerra Fría, de carrera espacial iniciada por motivos más o menos militares entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y en Europa también empezó a moverse algo. Por un lado, en Francia, en el año 1958 vuelve a la presidencia francesa el general de Gaulle y este empujará para que Francia construya una actividad espacial autónoma. Su deseo era ser lo más autónomo posible de los Estados Unidos. Por un lado, Francia tenía ya la bomba atómica y por otro desarrolló competencias en balística, en misiles, porque Francia contaba con algunos de los colaboradores de Wernher von Braun que hemos hablado antes. Estaban en Francia y ayudaron a Francia a construir misiles intercontinentales que luego se convirtieron en otros desarrollos de misiles para lanzar satélites. Bien. En diciembre de 1961, solo 3 años después que los norteamericanos, Francia creó su agencia espacial, el CNES, decimos por las siglas francesas, Centro Nacional de Estudios Espaciales. Y a nivel europeo se crearán 2 instituciones. Una se llamaba ELRO, otra se llamaba ESRO. Una se dedicó a lanzadores para lanzar satélites y la otra a construir satélites. Todo se estaba aprendiendo, todo era nuevo, hubo montones de follones, montones de fallos, montones de cosas que no salían, como a todos, ¿eh? Pero esto estaba ocurriendo ya en Europa. Pasó el tiempo y la decisión capital se tomó en 1973 en Bruselas y finalmente en 1975 se firmará la convención. Esto me he dejado alguna que no os he mostrado. Y se firmó finalmente en París en el año 75, en mayo del 75 se firmó la Convención de la Agencia Espacial Europea. No me preguntéis por la foto en blanco y negro. La he puesto porque está firmando el delegado francés espacial y a su derecha pone Spain. No sé quién es. En el año 75 no se me ocurre quién pudo tener la buena idea en mayo del 75, pensaos un poco qué era España en mayo del 75, era una España en blanco y negro,
Pues alguien tuvo la idea de meter a España en la Agencia Espacial Europea. Entonces, la Agencia Espacial Europea se va a crear a partir de esas dos instituciones que os he nombrado antes, se van a fundir y con un fuerte apoyo también de la Agencia Espacial Francesa, que era la agencia más fuerte y quien tenía más conocimiento, sobre todo en el tema de los lanzadores. Son 11 países en el momento de la fundación, luego eso va a crecer, ahora son 22 países. Os puedo decir, la República Federal Alemana, porque recuerdo dos Alemanias, Francia, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda, Italia, Suecia, Suiza y España. Entonces, a partir de ese momento, Europa, como ya digo, va a capitalizar, por un lado, el conocimiento que ha acumulado el CNES, la Agencia Espacial Francesa, y los dos institutos europeos. Entre los acuerdos que van a dar vida a la Agencia Espacial Europea, los presupuestos generales y los llamados programas obligatorios son participados por cada país en función de su Producto Interior Bruto. Eso es importante. Los llamados programas optativos son a la carta. El país que quiere contribuye, el que no quiere no contribuye. En todos los casos se aplica una norma, todavía se aplica hoy, que se discute mucho, pero a mí me parece una norma capital, el retorno geográfico. Cada país pone dinero, pero es obligatorio que una cantidad similar vuelva a su país en contratos a la industria de su país. Esto es importante para poder desarrollar una industria en toda Europa. Tanto pones, tanto vuelve, ¿no? Otro aspecto escrito en la Convención, y no el menor, para muchos de los que trabajamos o hemos trabajado en la ESA, es que es una agencia espacial dedicada exclusivamente a proyectos con fines pacíficos. Aquí ya voy a añadir una cosa de mi cosecha. No lo he leído en ningún sitio, no digáis por ahí, la ESA ha dicho, no, yo digo, me parece que era una forma también, insistir en este aspecto, para que tanto los soviéticos como los norteamericanos dejaran a los europeos tranquilos o un poco tranquilos en este asunto. Es decir, nosotros vamos a hacer lo nuestro, pero no vamos a molestar mucho. Por otro lado, era imposible hacer algo en Europa independientemente de lo que hacían norteamericanos o rusos. La colaboración existía, ¿eh? Entonces, la Agencia Espacial Europea se va a establecer con una sede principal en París, que es una sede sobre todo administrativa. El mayor centro técnico y el mayor centro de pruebas de satélites está en Holanda, que, como os ha dicho Rosa, es donde yo estuve trabajando mis primeros 8 años en la ESA. Eso es lo que llamamos STEC. Hay un centro de operaciones en Alemania, en Darmstadt, cerca de Frankfurt. Hay un centro de observación de la Tierra cerca de Roma, en Frascati. Hay estaciones de seguimiento, una de ellas está muy cerca de aquí, en Villanueva de la Cañada, que ahora es el llamado Centro Astronómico de la Agencia Espacial Europea. Hay cientos de personas que trabajan allí en el marco de la ESA. Bien, a iniciativa francesa se ha dado desde el principio importancia, creo que lo he dicho ya antes, a tener lanzadores propios para tener acceso al espacio sin depender de otros. Esto es importante. Es como decir, tener un vehículo, ¿no?, para poder hacer un viaje o tener que depender de que alguien te lleve, ¿no? Los franceses intentaron por su cuenta varias cosas en África, pero finalmente se decidieron por construir el llamado Centro Espacial de la Guayana en Kourou, que es desde donde se hacen los lanzamientos de los cohetes Ariane, que lo habréis seguramente oído o leído, porque de vez en cuando salen noticias en la prensa. Estas son dos fotos. El trabajo que hicieron allí los franceses fue descomunal. Si visitas la Guayana, aquello es selva pura, y ellos hicieron una obra. No sé cuánta gente emplearon ni cuánto dinero, no he buscado la información, pero sí he visitado aquello es tremendo. En la foto que veis aquí a la derecha, todo eso que veis que se ve en diferentes sitios de lanzamiento, eso era selva, eso era, ¿cómo se llaman? Donde hay agua que no se puede. Manglares. Manglares. Aquello era inhóspito. De lo único que queda de lo que había son los mosquitos, esos no se han ido, y ahora es un centro espacial inmenso, cubre una superficie gigantesca y es un sitio ideal para lanzamientos, sobre todo cuando se va a lanzar. Me hubiera gustado venir con un planeta Tierra y enseñaros, pero apelo a vuestra imaginación. Imaginaos el globo de la Tierra, el Ecuador está en el centro, la Guayana está muy cerquita del Ecuador, pero si vas a lanzar un satélite que se va a quedar en el Ecuador, es lo más barato. Aparte que la rotación de la Tierra es más fuerte en el Ecuador
Entonces todo eso abarata el coste de los lanzamientos, que no es poca cosa. Entonces, en la Agencia Espacial Europea hemos hablado de los lanzamientos. Ha habido una serie se va a poner esfuerzo en una serie de cohetes, que son los cohetes Ariane, hasta conseguir dos familias que han sido que han tenido más éxito, el cohete Ariane 4 y el que le sucedió, el Ariane 5. El que está en el cuarto por la izquierda es el Ariane 4. En la parte de arriba es la cápsula que va a encerrar un satélite, entonces va a llevar un satélite de telecomunicaciones, meteorología o lo que sea a órbita. Cuando ya se consideró obsoleto, se comenzó una nueva familia, que es la del Ariane 5, que va a llevar en la parte de arriba, es un poco más bajo, es más grueso, pero en la parte de arriba, en la cápsula, va a llevar en realidad puede llevar dos satélites, depende del tamaño, pero en general puede llevar dos satélites. Lo que es un satélite normal de telecomunicaciones lleva dos. Creo que os he traído una, efectivamente. Aquí os he agrandado y veis toda la parte de abajo del cohete es algo para lanzar, motores y depósitos, y la parte de arriba, no sé si se ven dos partes. En la foto de la derecha veis lo primero debajo del cono, veis un primer satélite y debajo, con un cono negro que está dibujado abierto, hay el segundo. Entonces va a colocar uno y después el otro en órbita. Eso es el cohete Ariane 5, que ha tenido mucho éxito, que ha sido contratado por montones de empresas o por la propia Agencia Espacial Europea y que es comercializado por una empresa que se llama Arianespace, que está tal como todas participada por dinero público. Pero a la iniciativa de la ESA van a ocurrir muchas más cosas. La ESA se va a colocar en primer plano, no solo en el tema de lanzadores, pero también en el tema de la meteorología, con los satélites Meteosat, que todas las noches los oís cuando veis lo del tiempo. Fotografía del satélite Meteosat, pues la construcción ha sido dirigida por la ESA y las operaciones de estos satélites Meteosat se hacen desde un organismo que se llama EUMETSAT, que está en Darmstadt, en Alemania. También la ESA va a contribuir mucho en el desarrollo de satélites científicos, ya sea para cosas relacionadas con la Tierra como para astronomía. La cuestión de la astronomía y los satélites es por una razón muy sencilla. Yo creo que la sabéis, pero lo cuento. Un telescopio desde la Tierra tiene la atmósfera. La atmósfera es un filtro, algo que perturba. Un satélite no tiene ese filtro que perturba y puede observar desde el vacío, puede observar mucho más las luces de las estrellas. Es tan sencillo como eso. Bien, va a ocurrir algo más. Creo que nos habíamos quedado más o menos con lo de la Mir y Skylab y todo eso, estábamos ya en los años 80, ¿verdad? Entonces, en los años 80 va a ocurrir también una cosa, y es que los norteamericanos, con Ronald Reagan, van a decir, tate, si los rusos van a construir una estación espacial, la estación Mir, nosotros no vamos a ser menos. Y entonces los norteamericanos quisieron implicar a los europeos en la construcción de una estación espacial que llamarían, como era Ronald Reagan el presidente, la llamarían Freedom, libertad. Bien. Pero en esas estamos cuando cae el muro de Berlín. Como ya os he dicho antes, la geopolítica tiene mucho en nuestra historia. A partir de la caída del muro de Berlín, muchas cosas cambian. En el tema espacial hablo. Ya no hay dos bloques enfrentados, la colaboración va a aumentar, ya existía, pero va a aumentar, va a ser mucho más abierta de lo que era antes de la caída del muro. Los norteamericanos son conscientes muy rápidamente de una cosa, y es que en la Unión Soviética hay un conocimiento inmenso en el tema espacial, que hay una crisis a partir del año 91, sobre todo una crisis brutal en la Unión Soviética, se estalla todo Rusia y todas las antiguas repúblicas soviéticas, y con esa crisis hay un riesgo enorme de que ese conocimiento caiga en manos de países que ellos no quieren que tengan esta tecnología, como son Irak, por ejemplo, o Irán en esa época. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se sacan algo de la chistera. Entonces, ese proyecto que había de una estación espacial con los europeos y con japoneses que iban a llamar Freedom, se convierte en los años 90, con Bill Clinton, en una estación espacial internacional donde los soviéticos van a entrar. Los norteamericanos ponen mucho dinero
los europeos menos, los rusos ponen y los norteamericanos ponen de parte de los rusos, están los japoneses, también está Brasil, y ahí esta cooperación internacional va a dar lugar a esta estación 6 agencias. Yo tengo aquí todas 6 agencias. Canadá me había olvidado, que estaba también en la agencia espacial, en la Estación Espacial Internacional. Y en el año 98 se va a lanzar el primer módulo de esta estación, que es inmensa, enorme, gigantesca, 110 metros por 70. Corregirme si me equivoco, pero ahora que se ha cerrado un poco el Bernabéu, 110 por 70, si intentamos meterla dentro del Bernabéu, creo que no entra. Creo que con el Bernabéu a lo mejor sí que entraría y ocuparía algunas gradas de los laterales. Es enorme. Lo que más ocupa, como veis en la foto, son los paneles solares despegados, que veis ahí. Pesa 450 toneladas, hay 1.200 metros cúbicos de espacio para 7 astronautas dentro. Ya no van a estar tan apretados como las estaciones anteriores o como el transbordador norteamericano, donde también estaban muy, muy apretaditos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que esta estación espacial va a servir para lo de antes, mejorar el conocimiento de qué supone tener varios meses un astronauta en microgravedad, qué supone para el cuerpo humano, experimentos científicos de biología, experimentos de materiales, experimentos de muchísimas cosas, porque aquí una estación espacial significa no una cosa que está ahí permanentemente, sino significa una estación que da vueltas, pero que hay naves que van, que intercambian astronautas, pero que llevan oxígeno, que llevan comida, que suben un poquito la órbita, porque si no lentamente va cayendo, la vuelven a subir a sus 500 kilómetros más o menos de altura, para que siga dando vueltas. Y esa pequeña nave luego volverá a la Tierra. Todo eso significa. Hay una anécdota que quizás lo sabéis porque todo ya circula por ahí. Hay aplicaciones, desde Madrid no, pero si salís de Madrid, donde no haya tantas luces, la estación espacial se ve desde la Tierra a simple vista. Entonces hay aplicaciones que os dicen cuándo pasa. Tú dices, estoy aquí y te dice cuándo va a pasar. Entonces podéis algún día, yo os lo cuento aquí, no se lo contéis a nadie, pero podéis hacer algún día lo que hice yo con mi hija cuando era pequeña, que desde entonces soy un mentiroso. Entonces le dije, se había portado muy bien y le dije, te regalo una estrella. Yo sabía que iba a pasar y a qué hora por encima de casa. Entonces estaba anocheciendo y justo a esa hora, vente, que va a aparecer por aquí. Entonces tú miras ahí con la brújula, con un móvil se hace, te dice la orientación por dónde va a aparecer y tú ves un punto de luz muy brillante. Después de la Luna es el más brillante, más que Marte y todo. Y lo ves circulando que puedes decir, es un avión, pero no es un avión. Pero hay luces que parpadean y es una luz muy fuerte y la ves circulando muy rápido. No lo digáis, no lo digáis. Bien, tras la caída del muro de Berlín, porque seguimos con la geopolítica, pasaron más cosas. Recordaréis la guerra de los Balcanes, ¿verdad? Bien, pues con la guerra de los Balcanes hay un episodio poco conocido. Allí se metió mucha gente y los norteamericanos, no sé muy bien la razón, ya empezaba a ver, el GPS ya existía, no en nuestros coches todavía, pero ya existía el GPS, los militares lo utilizaban. Por alguna razón, los norteamericanos decidieron cerrar la llave de la señal GPS para toda la zona de la Yugoslavia. Esto creó problemas para otros ejércitos. Y entonces alguien, desde la Unión Europea o de la Comisión Europea, no lo sé, alguien decidió que para estas cosas de navegación en la Tierra, que era interesante no depender de los norteamericanos y que sería bueno tener un proyecto propio europeo. Entonces, a partir de ahí se tomó una decisión a nivel de la Unión Europea y fue encargar a la Agencia Espacial Europea, que no es la Unión Europea, luego explico esto, se le encargó la dirección de la construcción de una constelación de satélites. Una constelación significa un conjunto de satélites que están interconectados. Un conjunto, una constelación de 30 satélites en órbita baja que circulan alrededor de la Tierra. Es el proyecto Galileo, que está operativo desde el año 2016 y que a día de hoy nosotros seguimos diciendo el GPS, pero la señal que recibimos puede ser el GPS, es el sistema que es también una constelación norteamericana, o puede ser de Galileo, que es el que está construido con el dinero de nuestros impuestos.
Bien, estamos en el año 90. Hemos hablado de la implosión de la Unión Soviética, de la colaboración rusa con Occidente, tanto con Estados Unidos como con la ESA. Desde su creación en los años 70, la ESA se ha convertido, como decía, en una agencia importante y líder en el campo científico, con misiones planetarias a Marte, a Mercurio, Venus, un observatorio solar. En el campo de la meteorología, ya lo he dicho antes, se van a construir una serie de satélites, los Meteosat. Ya creo que vamos por la tercera generación de satélites Meteosat que van a ser operados por EUMETSAT. En observación de la Tierra también se van a construir un conjunto de satélites que con diferentes nombres se engloban dentro del programa Copernicus, que lo leeréis cuando veáis cosas sobre el medio ambiente. Muchas veces, si el periódico es bueno, os dirá que son datos obtenidos por el programa Copérnicos. Es un conjunto de satélites desarrollados por la Agencia Espacial Europea, que ahora opera una nueva agencia espacial de la Unión Europea que se llama EUSPA, que está en Praga, que es diferente. El detalle de la diferencia, bueno, el detalle. La Agencia Espacial Europea son 22 países, no todos son de la Unión Europea. Está Suiza, está Noruega, está el Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea. EUSPA es una agencia de la Unión Europea, es diferente y no construye satélites ni nada parecido. Ellos operan satélites que han sido construidos por la ESA o por otro organismo. EUSPA opera ahora mismo Galileo, opera EGNOS, que es otro proyecto de navegación, y los satélites meteorológicos. Con todo esto y con los europeos haciendo primero Ariane 4 y Ariane 5, llegamos a un escenario del año 2000, un nuevo siglo, y vamos a recapitular otra vez, si os parece. ¿El espacio qué es? Pues es un sitio que ya no es extraño porque no tenemos la atmósfera y todo es muy agresivo, pero ya no es un sitio inalcanzable. Es el campo de los vuelos habitados, está en el campo, tenemos la estación espacial, en el año 2000 se está construyendo todavía, se está haciendo cada vez mayor, no está terminada. En meteorología ya sabemos que se utiliza para todo, no solo los satélites, pero sobre todo los satélites, se utilizan globos sonda, se utilizan otras cosas, pero sobre todo los satélites. En observación de la Tierra, al margen de lo que puedan hacer los militares, que yo no lo sé lo que hacen, en el campo civil los satélites nos dan datos para comprender mejor qué pasa en la Tierra, cómo y a qué velocidad estamos fundiendo, por ejemplo, el espesor del hielo en los polos, cómo estamos destruyendo y a qué velocidad los bosques, cómo y a qué velocidad está subiendo el mar. Todo esto nos están ayudando los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Bien. ¿Y a partir de ahora qué va a ocurrir? Pues a partir del año 2000 pasan muchas cosas, todo se va a acelerar. El espacio se convierte en algo que es más cercano y nos permite tener mucha información al alcance de todos a diario. Lo sepamos o no, porque a veces hacemos cosas sin saber que viene de un satélite. Si la carrera había empezado con dos potencias en la Guerra Fría, a la que luego se sumó Europa, pues ahora lo que ocurre es que se está sumando China, que se ha convertido en una auténtica potencia espacial, India, que es un país también muy fuerte en el tema espacial, Japón va un poco por detrás, pero también están haciendo muchas cosas. Otro cambio importante es que va a entrar, tenéis logos de algunas de estas agencias que he nombrado, como veis, Roscosmos, lo veis a la izquierda, es la agencia rusa que no he nombrado, y va a entrar también el capital privado. Nos guste o no, los grandes multimillonarios, hay que decir, han entrado. Han entrado como un elefante en una cacharrería, pero han entrado. Entonces ahora están proponiendo, algunos como Elon Musk, están proponiendo viajes a Marte, que yo creo que no van a ser ni para hoy ni para mañana, y proponen muchas iniciativas. A día de hoy lo que sí sabemos es que hay iniciativas concretas para volver a la Luna y para instalar una nave en la Luna. Sobre Marte, porque a veces cuando uno oye declaraciones de Elon Musk, parece que vamos a ir mañana. Ya hablaba primero de llevar un hombre a Marte y ahora ya habla de colonizar Marte. Yo creo que no se va a colonizar Marte, pero bueno, eso es mi opinión. Para que veáis un poco las dificultades, la ESA y la NASA tienen un proyecto, quizás lo habéis leído en los periódicos. Una nave fue a Marte, se posó,
un vehículo está recorriendo Marte, está analizando muestras, está recogiendo sonidos de Marte, por ejemplo, está recogiendo datos de la atmósfera de Marte, está haciendo proyecciones en pocos centímetros en el suelo, está recogiendo información de lo que hay allí, recogerá muestras que está poniendo en tubos de ensayo. Eso es una máquina. Eso será después traído a la Tierra. Eso es un proyecto que va a durar 10 años, hasta 2030 y algo no van a venir esas muestras a la Tierra. Eso es la complejidad de ir a Marte. Ir a la Luna es un viaje de 3 días ida y 3 días vuelta. Ir a Marte es un viaje de 6 meses ida en el mejor de los casos. Bien. Y ahora digo yo, volvemos a la pregunta del principio. ¿Hemos utilizado en las últimas 24 horas algo que tenga que ver con el espacio o no? Entonces, el que ha visto la tele con la antena parabólica porque tiene allí el Plus o lo que sea, ese desde luego. El que ha visto viendo el partido de Champions de anoche, también, porque sin antenas, sin comunicaciones por satélite, tampoco lo habría visto. El que ha mirado el tiempo o lo ha consultado en el móvil, también. El que ha venido aquí con el GPS porque no se acuerda la última vez dónde le dejó o porque se ha equivocado al parar el autobús, también. Y muchas más cosas. Ahora, si lo digo, levantéis la mano, no la levantéis. Bien, pues con esto, en teoría, yo iba a terminar, pero se me ha ocurrido añadir una pequeña cosa, muy cortita, si me dejáis. Entonces, quería inventarme 2 personajes, espero no equivocarme, darle 2 nombres que no hay aquí en la sala. Yo había pensado Manolito y Manolita. No hay ningún Manolito ni ninguna Manolita aquí, nadie se va a sentir ofendido. Bien. Entonces, os pido que imaginéis una pareja que vive aquí en Madrid, que son de la UMER, como nosotros. Y el día de ellos de hoy, el día de ellos ha podido ser el siguiente. Como es jueves, Manolito se ha levantado y ha dicho, hoy es día de UMER y yo me merezco por la mañana un desayuno como es debido. Y entonces él se ha ido, ha cogido su sartén de teflón para hacerse ahí los huevos, que es un material desarrollado para el espacio, y ha cogido un paquetito de jamón que su carnicero se lo envasa al vacío, una cosa que empezó a hacerse con los viajes a Apolo, envasar al vacío una comida que estaba ya seca, porque si no, no viajaba bien. ¿Qué ocurre? Que Manolito estaba haciéndose el desayuno cuando viene y le dice, Manolita, pero no te levantas. Y dice, es que estoy mal con la vacuna de ayer, estoy que tengo fiebre. Y entonces Manolito le dice, te voy a poner el termómetro. Y Manolito dice, es que no tengo ganas de sacar el brazo. Y dice, tonta, que tengo este de los infrarrojos que fue desarrollado también para medir a los astronautas la temperatura y no hace falta que saques el brazo. Y entonces dice, nada, tienes fiebre, levántate. Bien. Pues en eso que se levantan, Manolita ya cuando ha cogido fuerzas le dice, oye Manolito, está bien que la foto de la clausura del último día del curso pasado todavía no me la has colgado. Y Manolito dice, venga, es verdad, te la voy a colgar. Y entonces va a coger su taladradora inalámbrica, herramientas que se hubieran desarrollado seguro para la vida civil en otro momento, que primero fueron desarrolladas para que los astronautas pudieran apretar tuercas en el espacio. ¿Y qué ocurre? Pues que luego va a coger su aspirador inalámbrico de mano, igualito que el que se desarrolló para que los astronautas limpiaran toda la porquería que iban dejando por las naves espaciales. Bien, Manolito tiene la costumbre de salir todas las mañanas a comprar el chubasquero y con el periódico, y con este día pues ha puesto su chubasquero. Un chubasquero fabuloso que le compró su hija, chubasquero de Gore-Tex, ese material que deja escapar el sudor pero no deja entrar la lluvia, que además la cremallera se cierra con un velcro, que también es otro material que se utiliza. Es velcro, tengo dudas de si existía ya la patente antes, pero desde luego en el espacio empezó a utilizarse masivamente. Bien, ocurre que por el camino al kiosco ha habido un coche que se ha pegado una zapatiesta ahí con una moto, han tenido que venir el SAMUR y entonces han puesto, pero el chico se ha hecho un poco de daño y le han puesto una manta de estas que parece papel de albal de esto. Es un aislante térmico y es un aislante térmico que se desarrolló también para el tema espacial. En el espacio simplemente se utilizan varias capas
y con el vacío que hay entre las varias capas, lo llamamos así multicap, multilayer aislamiento multicapa. Entonces puede haber a un lado, el sol está pegando fuerte 150 grados y dentro puede haber solo 30 grados, por ejemplo, ¿no? En el espacio puede ocurrir esto. Bien, pues Manolito, después de ver esto, va a ir al ordenador a mirar la noticia. Y entonces va a coger el ratón del ordenador que también fue desarrollado para los astronautas. Va a llamar a su nieta y le va a preguntar por los brackets, esos transparentes que le han puesto, si se los han cambiado y si la han dejado muy guapa. Pues los brackets transparentes también fueron desarrollados para algo que no tiene que ver con los dientes, para otra serie de cosas, para que unas antenas, que no fuera detectado por los enemigos, una serie de cosas así. Bien, cuando por la tarde Manolito y Manolita van a venir a la UMER, Manolita se va a encontrar aquí con su mejor amiga y va a decir, Manolito, haznos una foto. ¿Y qué va a coger? Pues el móvil para hacerse una foto. ¿Y qué hay dentro del móvil? Pues un sensor CMOS que fue desarrollado para que los astronautas hicieran unas fotos muy bonitas desde el espacio. Bueno, va a llegar a la conferencia y Manolito, que es un poco avispa, va a decir, nos han cambiado el sitio. Yo en el inserso estaba muy tranquilo. Y él al entrar en la sala va a decir, no me fijé la última vez, pero estoy tan tranquilo como en el inserso o no. Y se va a dar cuenta que hay unos detectores de humo, como esos que veis por ahí, y va a decir, estoy tranquilo. Detectores de humo que se instalaron en las naves donde iban los seres humanos. Bien, al volver a casa, Manolito, ya por fin, tranquilo, va a ir pensando en la conferencia. Manolita va a decir, qué chico tan majo que nos ha contado estas cosas del espacio. Y Manolito va a decir, mucho pote que se ha tirado este tío, pero no se lo ha contado todo nuevo. Todo esto yo ya lo sabía. Pero bueno, van a volver así a su casa y entonces se van a ir a la cama y Manolito se va a utilizar esa almohada tan fantástica que tiene, que el vendedor le ha dicho que tiene memoria y que es un tipo de almohada o de colchón que se desarrolló también para el espacio. Y finalmente va a sacar su sudoku, porque él tiene costumbre de hacer un sudoku en la cama. Y como está boca arriba y el bolígrafo no le servía, su hija le regaló un super bolígrafo desarrollado por la NASA para que los astronautas pudieran escribir en microgravedad. La tinta no baja, como el cuerpo humano que sube. Y entonces en esos bolígrafos poder escribir boca arriba y él hace ahí boca arriba sus sudokus. Y ya con esto termino. Madre mía, Eloy. Y no nos has dicho una, ¿el microondas o no? Pues no lo sé, no lo sé, no lo Pues sé. era la única que me sabía No yo. lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo ¿No? me apuntaba una cosa más que tenía por aquí. Bueno, las células solares, por supuesto. Una, no quería decirla porque si no tenía que imaginarme a Manolito con una prótesis y no quería los brazos armados y todas estas cosas, ¿no? Pero pudiera ser. Los purificadores de agua, por ejemplo. Yo sé que se han desarrollado mucho porque el agua es un problema. Las naves espaciales, la utilización del agua pues como será un problema cuando haya una base lunar. De hecho, las primeras misiones que hay a la Luna, lo primero que se van a dedicar es a buscar agua. Sí. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. A ver, tenemos por allí dos preguntas. A ver, Las estaciones espaciales, qué vida tienes en el espacio? pues depende. La vida que con las podemos hablar de vida de un satélite y de vida de una nave donde hay seres humanos. En el caso de una estación espacial, la ventaja es que los seres humanos pueden cambiar muchas cosas. Una parte que se estropea puede ser cambiada. Lo que ocurre con este tipo de misiones es que, en general, los que están diseñando o los que estábamos diseñando, diseñamos para un tiempo de lo que llamamos tiempo de vida útil, como cualquier cacharro de los que tenemos aquí. Entonces, en general, se especifica cuánto tiempo debe durar. Por ejemplo, un satélite de telecomunicaciones se diseña para 15 años, ¿no? Luego a veces duran más o duran menos. Pueden ocurrir muchas cosas por el camino.
Las estaciones espaciales, yo no te puedo decir, por ejemplo, los soviéticos lo que hicieron. Lo que sí es que la Mir la empezaron a montar y cuando estuvo montada, como he dicho antes, estuvo 15 años. La Estación Espacial Internacional, yo dudo mucho que cuando empezó alguien pensase que eso iba a estar tantos años. Entonces, que claro, cuando envejece, como en nuestras casas, como en nuestros coches, como todo envejece, pues ocurre que hay que cambiar cosas. Entonces, por ejemplo, en la estación espacial, que es la que ahora mismo está volando, hay partes que se pueden cambiar, los astronautas pueden salir fuera y hacer viajes y reparar cosas. Hay cosas que no se pueden cambiar. Un panel solar, por ejemplo, el riesgo es enorme cambiar eso. Y los paneles solares se estropean mucho porque, entre otras cosas, hay en el espacio, hablamos de vacío, pero hay una cosa que llamamos micrometeoritos, que en realidad pueden ser también pedazos de otros satélites. En esas órbitas de 500 kilómetros hay muchos satélites y muchísima basura espacial. De hecho, yo no he dicho nada de todo esto, como no he dicho de muchas otras cosas, porque si no, Rosa saca el paraguas y empiezas a reírme. Me alargo mucho tiempo. No Pero, creo. pero sí que es un problema y a veces pues, puede haber algo que impacta un panel solar, lo daña, hay menos energía dentro para todo, para tener oxígeno, para hacer funcionar las máquinas. Entonces, la vida se programa al principio, luego hay muchas cosas que pueden ocurrir o bien para alargarla o bien para recortarla, depende. Pues ahora mismo no se recoge. Ahora mismo lo que hay es lo siguiente. Desde hace ya unos cuantos años hay una ley en Europa, yo no estoy seguro si en Estados Unidos existe y en Rusia yo no creo que exista. En Europa nos hemos dotado de una ley que obliga a que cada satélite que es lanzado, y en nuestro caso, por ejemplo, si es lanzado desde la Guayana, desde Kourou, eso es Europa, eh, en geografía es América, pero políticamente hablando es Europa, es Francia, es Europa. Entonces está sometido a la ley europea. Entonces obliga a que un satélite, cuando es construido, tiene que, aparte de su vida útil, tiene que tener programada un final de vida en el que ese satélite pueda ser elevado a una órbita basura que se llama, donde se va a quedar aparcado y ahí no va a molestar ni a otro, o mucho más difícilmente, no va a molestar ni a una estación espacial, ni a otros satélites, ni a una órbita basura que se llama. Porque en unas órbitas bajas, como esta de 500 a 500 kilómetros, hay gravedad. O sea, si soltamos una cosa así a 500 kilómetros, va a caer. O sea, una estación espacial no cae, un satélite no cae, porque lo que hemos hecho es dotarle de una velocidad respecto de la superficie de la Tierra, eso es Newton. Isaac Newton fue el que definió todo esto, ya con Kepler. Y esa velocidad es la que le va a hacer, pero la gravedad va a hacer que lentamente, si os fijáis, la próxima vez que leáis algo de estación espacial, leed si la nave que ha ido, a lo mejor os lo dice la noticia, va también a subirlo un poquito, porque la estación espacial siempre tiende a bajarse un poco. Por cierto, que la estación espacial, yo he leído dos datos contradictorios. Uno es que en el año 2030 o 31, en teoría, van a terminar con ella y van a hacerla reentrar. Hay unas partes que se destruirán y otras entrarán a saco enteras. Fidel está cogiendo, pero bueno, luego lo explico. Gracias, Roy. Me ha parecido muy interesante. Me he estado acordando que si estaba Victoria ahí sentada dando notas, seguro que se había emocionado. Yo hubiera estado más nervioso con ella. Sí. Es la basura que ya está suelta, bueno, está respondida de lo que se puede. Sí, pero luego te digo, añadigo. Supongo que a la hora de definir el tipo de órbita en el que se va a incluir, hay unos acuerdos. El espacio está ocupado por unos y no hay que pagar por ocupar el espacio. No pasa como quieras, si quieres ocupar el espacio, hay que pagar. Ahí es libre y cada uno sitúa sus satélites en las órbitas que le parece oportuno, tratando de, claro, coexistir. Hay vacíos legales. El espacio es de todos y no es de todos.
primero, los satélites son objetos, pero hay otra cosa que son las señales. Las señales ocupan frecuencias y las frecuencias, aunque no se vean, existen. Entonces hay que acordar primero y hay organismos que conceden utilización de frecuencias. Luego, en el espacio físico, los satélites ocupan espacio, ocupan órbitas. Entonces, uno puede estar tentado a decir, bueno, yo voy a poner satélite donde me da la gana, pero a lo mejor donde te da la gana ya hay algo. Entonces, hay acuerdos y hay desacuerdos. Es como lo de la Luna. Hemos hablado de ir a la Luna, pero nos podríamos preguntar a quién pertenece la superficie de la Luna, quién tiene el registro de la propiedad de esos metros cuadrados o esos kilómetros cuadrados que van a utilizar y con qué fines. Entonces hay vacíos legales, pero a su vez empieza a cubrirse esos vacíos legales. Yo tengo que reconocer que no estoy muy puesto en el tema, pero sé que eso existe y yo confío en que de aquí al momento en que empiecen a llegar más naves a la Luna, porque tanto chinos como europeos, como norteamericanos y rusos, me imagino que también van a llegar a la Luna, pues que se firmen acuerdos, porque yo sé que hace años, recuerdo una noticia de periódico, los israelíes vendían propiedades en la Luna. De no sé quién podía hacer eso, o sea, no sé quién, pero vamos, había gente que pagaba dinero por eso. Entonces, hay vacíos legales y luego hay gente también que se aprovecha de esos vacíos legales. Hay una empresa que es una constelación de satélites que habréis oído hablar recientemente, Starlink, que ha salido en las noticias con la guerra de Ucrania y que ha salido ayer o antes de ayer también con Israel y Palestina, con el tema, y es Starlink es una sociedad de Elon Musk que da internet del espacio. Cuando tú estás aquí, te conectas con la fibra o con el 4G. Cuando estás en medio del campo, te puedes conectar a un satélite que te da acceso a internet. Eso es lo que hace Starlink. Entonces, cuando estás en medio del mar, es muy útil tener alguien que te hace eso. Había otras sociedades y otros organismos que ya hacían eso. Pero Elon Musk lanzó una constelación para hacer eso. Entonces, él ha ocupado con sus satélites un espacio con el que nadie contaba y una órbita con la que nadie contaba, hasta el punto que él está en colisión, por ejemplo, con la órbita que ocupa la Estación Espacial Internacional. Y en algún caso ha llegado a ocurrir que el organismo competente ha llamado a Elon Musk y le ha dicho, tienes uno de tus satélites que va a dar con la Estación Espacial, por favor desvíalo. Y Elon Musk se negó y dijo, haz lo que quieras, si yo pierdo el satélite no pierdo nada. Si tú pierdes la estación, tú pierdes vidas humanas y pierdes la estación. Haz lo que quieras. Y tuvo que desplazar la estación espacial porque a él no le dio la gana de desplazar ese... Había un cierto riesgo, no es que fuera seguro, hay un cierto riesgo. Un cierto riesgo significa a lo mejor pasar a 10 kilómetros, pero eso ya es arriesgado. Y con la basura me he olvidado antes de decir que sí que hay proyectos para intentar en algún momento hacer algo para atraer y, ¿cómo se diría?, desorbitar esa basura, porque es un problema. Es ya hoy un problema y mañana va a ser más problema todavía. Isabel. Una cosa que es un poco colateral, pero tiene que ver con esto. Yo hace unos años fui con unos alumnos míos, pero ya bastante, a la estación de seguimiento de Robledo de Chabela. Sí. Y cuando estábamos allí ya terminando, más o menos, bueno, una parafernalia de luces, de pitidos, de todo, y era porque creo que era el Palium, o uno de estos estaba pasando por Júpiter o iba Sí. a perderse. Esta carrera, esto forma parte de la, digo yo, de la carrera espacial, pero ¿podrías explicar un poquitín qué significan estos satélites o estas naves que están saliendo? Bueno, Robledo de Chabela es una estación de seguimiento. De hecho, yo creo que la anécdota que contaba de Armstrong, que contaba las pulsaciones cuando llegó a la Luna y tal, pues yo creo que fue en Robledo de Chabela o algo que estaba por allí, cerca. El Robledo de Chabela me parece que es de la NASA, la estación. Sí. Y como todas las estaciones de seguimiento, lo que tienen, están conectados o bien están siguiendo satélites que están orbitando la Tierra o bien puede ser, pero eso ya son antenas mucho mayores para seguir naves que están viajando fuera de la órbita terrestre. Por ejemplo, queremos saber algo sobre Júpiter o sobre Saturno. Entonces enviamos una máquina que la enviamos un viaje que va a durar un montón de tiempo hasta allí, pero hay que estar en comunicación con esa nave. Entonces hacen falta antenas. Entonces hay algunas antenas, generalmente lo que ocurre es que si tú pones,
Qué pena que no haya venido con el globo de la Tierra, pero haced un ejercicio de imaginación. Tú tienes algo que está viajando hacia allá y tú tienes, hacia un punto, tú tienes un globo que es la Tierra que da dando vueltas. Si tú tienes una estación, solamente cuando da la vuelta a la Tierra, llegará un momento que tú no tendrás conexión porque estás del lado malo. Es con lo que nos ocurre a nosotros cuando miramos la Luna. Decimos, solo vemos una cara de la Luna. La Luna gira sobre sí misma lo mismo que tarda en dar una vuelta sobre la Tierra, con lo cual siempre vemos desde aquí la misma cara. Si pones una antena en el otro lado, no se va a comunicar con la Tierra nunca, no hay manera. Entonces, ya los norteamericanos lo hicieron con la misión Apolo. Poner 3 estaciones estratégicamente, si imagináramos solo un círculo sobre un plano, un dibujo aquí de un círculo, pues a 120 grados dibujaríamos, esto es trigonometría. Y entonces siempre tú giras el círculo, pones aquí la botella de agua, que no me he bebido yo agua, qué bien me porto yo aquí, pones aquí el círculo y siempre uno de tus 3 puntos va a estar viendo esta botella, que es la nave que está viajando. En la Tierra es lo mismo, la Tierra va a girar, tú pones estaciones de seguimiento. Los europeos, por ejemplo, tenemos una estación de seguimiento en Australia, la estación Norcia. Entonces a veces no es una antena, a veces es un conjunto de antenas que puestas todas juntas hacen como si fuera solo una, a lo mejor cubre, yo qué sé, 1 kilómetro o más, porque hay que ver señales muy, muy débiles porque vienen de muy lejos. O sea, cuanto más te alejes de la Tierra, pues más débil va a ser la señal que va a Si la llegar. estación, pero cuando vayáis, parad, no sé qué altura, y veréis cómo las antenas Van a girar. Sí, efectivamente, sí. espectacular. Sí, sí. Bueno, la gente que trabaja en seguimiento de naves son un espectáculo en sí mismo. Yo hice una vez, tuve que ir varias veces al centro de operaciones de Darmstadt, os he dicho de la ESA, de los centros que tiene ahí de operaciones de Darmstadt. Yo no me he encargado de operaciones, en mi trabajo ha sido una construcción de satélites. Primero, bueno, tú lo has explicado al principio. Pero tuve que ir para una cosa de la misión Rosetta, no sé si os acordáis, que fue un cometa, una misión que fue medio éxito, medio se quedó así medio colgando. Pues mucho antes, cuando se estaba diseñando, tuve que ir allí. Y la gente que trabaja en operaciones a veces parecen auténticos locos, auténticos pirados. Había uno que sabía muchísimo, estábamos diseñando lo que iba a ser toda la parte de máquinas y de informática que iba a hacer el seguimiento de esa nave que se iba a encontrar con un cometa que estaba, yo no me acuerdo, pero lejísimo, que iba a estar, ha estado viajando varios años hasta encontrarse con el cometa. Imagínate un tío, bueno, un equipo de gente está construyendo una máquina que se va a lanzar, que va a viajar varios años, que se va a jubilar, que no lo va a ver nunca, porque eso va a durar, o sea, los plazos de tiempo son inmensos. Bien, pues aquel tío, en esas simulaciones que estábamos trabajando allí, yo veía, igual que veo ahora esta pantalla, veo lo mismo que estáis viendo vosotros ahí, en aquella pantalla estaban pasando números. De verdad que eran solo números, así, como un juego de estos así, y que vas a hacer cosas muy rápido. Y el tío me decía, pues nosotros teníamos que detectar fallos posibles que pusieran en peligro a la misión. Y el tío estaba diciendo, mira, mira, ahora ya se está posando el Rosetta, ya está aterrizando, ya está, digo, yo solo veo números. Y el tío estaba ilusionado como si su equipo de fútbol hubiera marcado un gol, os lo aseguro. Entonces, en la cosa de operaciones es muy específica porque además la gente trabaja con plazos de tiempo que son diferentes, porque las naves son las que te van a decir es ahora que hay que encender este motor para dar este impulso, para cambiar de órbita, o sea, y luego conviven mucho con la incertidumbre, qué pasa si falla, o cuando ha habido un fallo, de repente se encierran, hay que reprogramar todo, que eso se cuenta muy bien con el famoso Apolo 13, si habéis visto en la película cómo reprograman todo. ¿Tu pregunta, Isabel, era esa? Sí, sí. Es que pensaba... Es que yo me enrollo mucho. No, pensaba que estabas preguntando para qué valían esos viajes que van hasta el infinito y más allá. Eso es ciencia, por ejemplo, viajar, igual que aquellas, ¿cómo se llaman? Las Voyager, que enviaron los norteamericanos y que viajaban o la Cassini-Huygens, que también fue muy lejos. Por ejemplo, ahora soy el que hace las preguntas. Entonces, cuando lanzamos una nave, por ejemplo, la estación espacial, todos estos paneles solares que se ven ahí, un satélite de telecomunicaciones que da vueltas, todos estos paneles solares. Si enviamos una nave que se aleja del Sol, ¿cómo lo alimentamos? ¿Con qué energía? No podemos poner paneles solares, no podemos instalar las cataratas del Niágara para hacer hidroeléctrica, porque no cabe. ¿Cómo lo hacemos?
Pues con energía nuclear. No hay otra. Porque el Sol ya no da suficiente energía. Pero es muy delicado porque lo más delicado es el lanzamiento, y si tú lanzas un satélite que lleva una pequeña central nuclear, por pequeña que sea, pues si te falla y te cae al mar, pues es un problema. Se lía para. Yo te quería preguntar, pero a lo mejor no tiene nada que ver con lo espacial. No me digáis si no tiene nada que ver tu pregunta y yo... O algo así. Hay una nave por ahí que está dando vueltas continuamente, que, por ejemplo, en la Cabrera, por el Rueco, hay un paso aéreo. Hay Sí. un paso. Sí. Bueno, pues de buenas a primeras, yo estaba en un concierto al aire libre, y no para arriba, y me encuentro una nave con una estela de luces que está continuamente, y además, por lo visto, hay una aplicación y se sabe a qué hora va a pasar. Si tienes algo que parpadea luces, es un avión. Si tienes una luz... Si Y tiene una estela de luces. la única va- la única estela que yo conozco que puedes ver o que puedes ver fácilmente es la Estación Espacial Internacional. Entonces la ves como un punto muy brillante. Yo llevo gafas y tú no. A lo mejor tú ves mejor que yo. Yo la veo como un punto muy brillante. No, Y sí que tienes aplicaciones que te dicen por dónde va a pasar y tú te pones, dices, bueno, 23 grados este es por aquí, pues va a venir por aquí va a pasar. Y efectivamente te sale por ahí. Pero- Está pasando por encima de la rueda. Y entonces es. Si es la estación de... No lleva estela. Igual, no, la estación espacial no hay estela. Él está volando a 500 kilómetros y es un punto. No lo sé, no te puedo responder. No lo siento. Sí que, si me... a ver, Quería preguntar, di- vamos a ver, desde la Tierra se maneja el satélite interactivo, el aparato ese que hay en Marte, que está en Marte, y que tiene que picar, que tiene que saltar, que tiene que jugar. Pero desde que el hombre manda la señal a Marte, cada 10, 12 o 13 minutos. ¿Cómo manejan hoy, según la cómo lo manejan eso? Porque muchas veces lo pienso, si van a entrar, si van dando, lo he dicho que hable, en noche, cuando yo veo y le digo que pare, para 12 minutos, lo que llega ahí es a caer, claro. Eso ¿cómo lo? O sea, es que lo paran ellos cuando mandan la señal, luego lo ponen en marcha, se para eso directo, ¿no? sí, eso es verdad. Yo había imaginado una pequeña broma cuando estaba preparando lo que yo os iba a contar. Mi problema era que no sabía qué contar, la verdad. Pero tenía tantas cosas que no sabía por dónde cortar. Y una era imaginarme una conversación telefónica con un ser humano en la Luna y otro en Marte. Entonces, con el de la Luna sería prácticamente como una conversación nuestra. Y si vais a vídeos que hay en YouTube, podéis ver vídeos de comunicaciones con los astronautas. Por ejemplo, el primer vuelo, el de Armstrong y Aldrin, las 2 horas y pico que están registradas. Podéis ver todas las comunicaciones que hubo con Tierra, los podéis ver. Y es como una conversación telefónica, muy poco retardo. Una conversación telefónica con Marte, como tú dices, sería apuntar el botón, irse a hacer un café. Entonces, la señal en Marte la recibirían 15 minutos después, en el mejor de los casos. Entonces, descolgarían y dirían, diga. Nosotros media hora después, porque son otros 15 minutos de vuelta, diríamos, ¿cómo estás? Entonces yo me imagino, porque no veo otra posibilidad, que en el caso de un rover, un coche que está allí moviéndose, recogiendo cosas, no le dicen vete para adelante, le dicen anda 5 metros. Entonces andará esos 5 metros. Entonces responderá, ya he andado los 5 metros. Entonces mirarán, observarán y van dando pasos muy lentos. Sí, sí, sí. Y además como hay mucho riesgo, porque no sabes lo que ves, desde lo que ves la imagen no sabes lo que hay, no sabes el terreno cómo es, puede haber sorpresas y dan muy despacio porque siempre hay miedo a perderlo, ¿no? Sí. Bueno, pues si os parece, le damos. ¿Me dejáis que os Ah, cuente yo- un último chascarrillo Sí, que me he claro. quedado? Claro que sí, claro. Este
Este sí que a lo mejor lo Espera, sabes. espera, Pero es que nos va a hacer una es que yo pregunta. cuando- perdón. Espera, que nos va a hacer una pregunta que no me he dado cuenta. Muy interesante, muy interesante. Vamos a ver. Yo me voy un poco más lejos. Voy a 14.000 millones de años, es cuando empezó el Big Bang, y el Big Bang no sabe nadie cómo fue eso. Los adelantos que hay hoy era una cosa con mucha energía, con mucha fuerza, que tiene una explosión, y que bueno, pues que ahí empezaron las primeras generaciones de estrellas a través de dos átomos solamente, el helio y el hidrógeno. Y a partir de ahí, pues el helio y el hidrógeno se juntaron por allí y tal, crearon los efectos más ligeros y formaron los elementos más pesados, salieron los átomos, la segunda generación de estrellas, etcétera, etcétera, hasta llegar a la charca de 24.000 millones de años. Que allí en la charca, pues de las reacciones químicas de los átomos que se habían formado, una veintena por ahí, pues hicieron formarse las moléculas y tal, y luego las moléculas se asociaron y aquí estamos nosotros, en Homo sapiens, bueno, subiendo mucho. Y bueno, pero yo lo de o sea, yo eso ya lo puedo entender más, pero lo de la gran explosión, el Big Bang, siempre me he intrigado. Nadie sabe esto, yo creo que no se avanza mucho en, bueno, no sé, en Yo no, en ese inicio. sí, Es una cosa tan tremenda el Big Bang. yo no soy astrónomo, no te voy a explicar el Big Bang, pero sí te puedo decir un poco, simplificándolo mucho, mucho, cómo yo lo veo. El Big Bang es una teoría que nosotros hemos construido que explica un origen del universo. Lo que ocurre es que no hay una teoría del Big Bang, sino que hay una teoría que va evolucionando a medida que conocemos más cosas. Y yo doy por hecho que la última joya de la corona en la cuestión de espacial y la astronomía, que es el satélite James Webb, va a dar mucha información sobre esto porque es el telescopio que más se va a acercar al Big Bang. Entonces, ¿cómo se acerca? Pues ya sabes, cuanto más pequeña es una luz, más años hace que ha tardado en llegar. Entonces está llegando lo más lejos posible para llegar en el tiempo lo más cercano posible al Big Bang. Entonces, es una teoría que explica un posible origen del universo. Conforme vamos aprendiendo, esa teoría se va modelando prácticamente como se dijo al principio, pero se va modelando. Entonces yo creo que en los próximos años, con el James Webb Telescope, pues esta teoría va a conocer o modificaciones o confirmaciones, veremos a ver. Entonces no te puedo explicar mucho del Big Bang porque yo no soy astrónomo. Sí. El viaje del James Webb, del telescopio, es un viaje al pasado. El satélite James Webb es científicamente o tecnológicamente es el más complejo que se ha enviado porque es un espejo que no se ha podido enviar en una sola pieza. O sea, ha tenido que enviar plegado y luego desplegarlo. Perdón. Entonces, eso es complicado porque no se había hecho antes. Y había una complicación adicional y era que, como dije antes, en los lanzamientos los cohetes vibran muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Entonces, el James Webb tenía peligro de que el satélite que iba arriba de un Ariane 5 no soportase esa vibración. Ha viajado, ha sido puesto en órbita, se ha desplegado, ha empezado a funcionar y ha empezado a dar imágenes mucho mejores de lo que los científicos que han recibido, los astrónomos que han recibido las primeras imágenes, mucho mejores de lo que ellos esperaban. Entonces va a estar trabajando y cada vez va a ir buscando luces más pequeñas, lo que significa más lejanas. Más lejanas significa que las estamos contemplando con el tiempo, ya sabéis, si una luz, decimos, una estrella está a 2 años luz, el brillo que estamos viendo ocurrió hace 2 años, no hoy. A lo mejor en 2 años se ha apagado esa estrella, ¿no? Entonces, eso es lo que significa ese viaje en el tiempo. Y la teoría del Big Bang posiblemente la mantengamos o la readaptemos, no lo sé. Hola, esto
Me ha parecido muy interesante la conferencia para lo que a mí le- Y tengo aquí en el móvil, si a alguien le interesa, una aplicación para ver La estación espacial. espacial. Muy bien. Se llama ISS Detect. Vale. ISS son las siglas en inglés. International Space Station. Son las siglas. ISS son las siglas en inglés. Sí. Pero tendréis que... Normalmente en Madrid será... No lo sé si en Madrid se puede ver. No, Yo creo que tenéis que salir un poco. por lo menos a 60 kilómetros. Pero se ve de día. Si vais un día a la sierra, durante el día se puede ver. Si hay nubes, no, por supuesto, pero se puede ver. Sí, Sí, sí. hay que alejarse de Madrid al menos 60 kilómetros, porque la luz de Madrid contamina hasta 60 kilómetros. Pequeña veía la Vía Láctea perfectamente desde la Navata. Ahora no, ahora es imposible. Mm. Bueno, pero ahora Sí. tenemos wifi. O sea, Y aquí ese defecto. Un proyecto nuevo aquí. Ah, vaya. Y es, junta todo lo que haces ahí, todos los papeles. Sí. todo lo que- Sí. Y hace un texto para hacer un cuaderno de lo Ah. Bueno, pero los chascarrillos no los pongo, ¿eh? sí, 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 sí. Sí, también. Bueno, pues os cuento el último, también con el viaje a la Luna. Y esto lo podéis ver en YouTube, lo encontráis. Cuando llegaron y alunizaron, bueno, se abre la puerta, entonces baja el primero, que fue Armstrong. Entonces él baja, entonces primero dice... Es un pequeño paso para el hombre y muy grande Sí, para tiene la miga lo que humanidad. dijo él porque el primero que dijo, él dice, espera, estoy bajando la escalerilla, y los de tierra decían, sí, te vemos, apenas se veía una sombra ahí, en una cámara lateral que había, y sí, te vemos. Y entonces él baja y dice, espera, voy a volver a subir, que la escalerilla no ha bajado del todo. Entonces el tío tenía miedo de que fuera muy grande el último escalón y no poder volver a subir. Y entonces, bueno, al final cuando se aseguró, ya da el paso. Y entonces el último escalón estaba alto y él da un salto. Y lo primero que hizo fue probar que volvía a poder subir. Y dice, sí, es muy grande, pero puedo volver a subir. Y entonces vuelve a bajar, lo explica y empieza a contar cómo está la arena, empiezan los otros y entonces desde tierra empiezan a llamar al otro, a Aldrin, que no sale. Y él dice, bueno, pues tendría que salir, pues no sale y no dice nada. Y desde dentro del módulo ni se le ve ni sale. Y cuando de repente se oye su voz y dice, ya salgo. Y entonces dice, se lo tomaron como, todo el mundo como una broma, dice, estaba comprobando que no se cerraba la puerta. Entonces resulta que con toda esa millonada que hubo, nadie se le ocurrió que, por si acaso, hubiera sido bueno hacer algo para que la escotilla o la puerta o lo que fuera se pudiera abrir desde fuera. Y él solo se dio cuenta cuando estaban ya en la luna, cuando tenía que salir, y de repente dijo, ¿y si se me cierra? Y entonces tardó un poco más, hizo algo y entonces ya salió. Bueno, Poner un tope. gracias. Entonces nos tenéis que Pues esto lo tienes que parar tú aquí. a ver, tengo que pararlo para que se haga. A ver, aquí Te lo dice, quito. primero déjame compartir aquí. A ver, aquí finalizar.